Mi historia comenzó cuando entré en trabajo de parto de mi hija en julio del año 2000. Había sido inducida y llevaba más de 13, quizá 15 horas con contracciones, pero a pesar de todo ese tiempo y esfuerzo, el parto simplemente no progresaba. Fue entonces cuando algo preocupante ocurrió. La frecuencia cardíaca de mi hija comenzó a caer drásticamente. La situación se volvió peligrosa y continuar con un parto normal ya no era una opción segura. En ese momento, los médicos decidieron hacer una cesárea de emergencia. Acepté de inmediato. Pero justo después, comencé a sentir palpitaciones en el pecho. Mi corazón se aceleró y me resultaba difícil respirar. Recuerdo girarme hacia mi madre, que estaba a mi lado, y decirle, «Me cuesta respirar». De inmediato las enfermeras intervinieron. Retiraron a mi madre de la sala, me colocaron de lado, pusieron una máscara de oxígeno sobre mi rostro y comenzaron a llevarme fuera del cuarto. En el pasillo intentaba respirar, pero era como tratar de hacerlo a través de una pajilla muy fina. Sorprendentemente no sentí pánico, solo pensaba en mi bebé. Entonces, de repente, una profunda sensación de paz me envolvió. Mis ojos se cerraron y en un instante me encontré muy por encima de mi cuerpo. Lo extraño era que no lo reconocía como mío. No sabía que alguna vez había sido humana. Yo era pura conciencia, un estado de percepción absoluta. Comencé a ver pequeñas partículas negras que subían rápidamente hacia mí. Me rodearon como una nube, moviéndose suavemente. No recordaba lo que era ser persona. Entonces, algo llamó mi atención. Vi el nacimiento de mi hija. El médico la sostenía y luego la entregaba a alguien que estaba junto a mi hombro derecho. Esa persona la tomó y se giró. Sentía una curiosidad inmensa, queriendo entender lo que ocurría. En ese momento, otra presencia apareció a mi lado izquierdo. Movía las manos, un gesto que después entendí era la colocación de un catéter en mi pecho. Sentí un tirón hacia ese lado, como si algo quisiera llevarme. Me resistí, pero llegó otro tirón, más fuerte. Y entonces, dentro de mí, algo cedió. Dije, está bien, voy. En cuanto dejé de resistir, me moví a una velocidad impresionante, atravesando una especie de pared ondulante hacia un resplandor blanco intensísimo. Era un espacio sin suelo ni cielo, solo blanco. Después, entré en un lugar formado por partículas más densas, que de alguna manera también era yo. Seguía moviéndome rápido, pero sin prisa. De repente, todo se detuvo. En ese instante recibí, de forma inexplicable, una descarga de información. Todas las preguntas que alguna vez había tenido en mi vida fueron respondidas al mismo tiempo, y todo se resumía en una sola palabra: amor. Un amor absoluto, radiante, envolvente. Podría haberme quedado allí para siempre. Pero a mi izquierda vi un pequeño punto blanco que comenzó a atraerme. Me acerqué y se fue transformando en una apertura luminosa. Dentro había formas sombreadas, seres, y delante de ellos, un niño pequeño. Sabía que era un niño no por verlo claramente, sino porque lo sentía. Sentía fuertemente que me necesitaba. Entré en ese espacio. Los seres se apartaron, dejando el lado izquierdo libre. El ambiente era como una sala nublada, en tonos blanco y gris. Todo era calmo, neutro. Pero el niño desapareció y los seres comenzaron a acercarse nuevamente, esta vez rodeándome. Uno a uno se aproximaban y luego se alejaban. Entonces entendí. Estaban drenando mi energía. Comencé a debilitarme. Sentí que me apagaba. En ese momento pensé con fuerza, no quiero estar aquí. Y fui sacada de ahí de golpe, como si alguien me rescatara. Me encontré de nuevo en el espacio de partículas que se abrió hacia una de las escenas más hermosas que he visto. Un campo inmenso cubierto de flores amarillas, colinas verdes al fondo, árboles dispersos, un cielo azul radiante, una cascada cayendo entre rocas cubiertas de musgo brillante y a mi derecha un bosque de pinos oscuros. Me fundí con todo aquello. Yo era ese lugar y ese lugar era yo.
Entonces, a mis lados, aparecieron 2 seres altísimos, cubiertos con túnicas color beige. No tenían rostro, pero se comunicaban conmigo por sentimientos claros. Si quieres quedarte, puedes. Si quieres ir más allá, también, o puedes volver. No sabía qué había más allá, ni exactamente qué significaba volver. Pero dentro de mí surgió la decisión. Quería regresar. Y en cuanto sentí ese deseo, comencé a moverme hacia atrás a una velocidad impresionante. Los 2 seres se giraron y me dijeron, si vuelves, debes compartir lo que has aprendido aquí. Respondí, de acuerdo. Lo siguiente que recuerdo fue un dolor insoportable en el pecho. Estuve en cuidados intensivos unas 36 horas, intubada. Había sufrido una parada cardiorrespiratoria y mi corazón estuvo detenido 8 minutos. Mientras tanto, mi hija nació por cesárea y fue trasladada a otra UCI neonatal por complicaciones. Al despertar del coma, no recordaba nada. De la experiencia. Al menos no de inmediato. Pero algo en mí había cambiado. Antes, yo era una persona controladora, acelerada, llena de preocupaciones. Después, era como si todo eso se hubiera disuelto. Pasaba mis días flotando, sin ansiedad. Semanas después, una mañana cualquiera en casa, la memoria volvió de golpe. Lo vi todo de nuevo, vívido, más real que cualquier sueño. Sabía en lo más profundo de mi alma que aquello había sido real. Llamé a mi esposo entre llantos. Él me escuchó, pero solo dijo, «Me alegra que estés aquí». Me sentí decepcionada. Quería que alguien entendiera la magnitud de lo que viví. A partir de ahí, viví entre 2 mundos, el de la vida normal y el de intentar comprender qué me había ocurrido. Busqué respuestas, pero en el año 2000 apenas había información sobre experiencias cercanas a la muerte. Encontré a Jeffrey Long y le escribí tímidamente. Creo que algo me pasó, pero no estoy segura. Él respondió con amabilidad y me dejó una frase que guardo hasta hoy. Presta atención a tus sueños. Desde entonces entendí que lo que experimenté fue un amor inmenso y universal, y que nuestro propósito aquí es amarnos a nosotros mismos y a los demás. Tardé años en hablar abiertamente de esto, pero cuando lo hago, he visto cómo la gente cambia, incluso físicamente, y creo que eso es sanador. Tenemos la capacidad de transformarnos y sanar unos a otros.